Hace tiempo, ustedes vieron una serie por televisión que llamaba o se llamó Dios no está muerto. ¿Quiénes lo recuerdan aquí esa serie? Dios no está muerto, ¿verdad? Fue muy interesante porque un debate allí entre un joven que profesaba su fe en el Evangelio de Cristo y había un profesor agnóstico, ¿verdad? Que el primer día de la clase, la condición que él puso fue, ¿verdad? Que aquellos que querían pasar la materia tenían que escribir en sus libretas, Dios está muerto. De manera que el tema se desarrolló muy interesante y llegaron a un acuerdo. Yo te voy a demostrar que Dios no está muerto. Fue muy interesante porque el argumento que usó el alumno, ¿verdad? Fue la libertad que tiene el ser humano. Más yo añado de eso la soberanía de Dios, que es lo que se enfocó. El apóstol Juan, como todos sabemos, ¿verdad? Él está escribiendo desde Éfeso a una iglesia donde hay un ataque frontal de falsos maestros, falsos anticristos, falsos profetas. De manera que él tiene que hacer frente a esa aberración o herejía donde muchos hermanos, ¿verdad? Estaban cayendo también en lo mismo. Pero fíjense que en esa argumentación, vamos a decir así, en esa argumentación que el apóstol Juan está debatiendo, está alertando a la iglesia también, ¿verdad? De quiénes son los verdaderos hijos de Dios. El tema que yo quisiera compartir con ustedes somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Amén. ¿Quiénes piensan que es hijo de Dios? Somos hijos de Dios y es interesante cómo Juan argumenta esta verdad central en la Biblia. ¿Todos somos hijos de Dios? Nuevamente, ¿todos somos hijos de Dios? Oh, bien. ¿Quiénes serán entonces los hijos de Dios? Vamos a ver, ¿verdad? Que Juan, y es mi interés en esta mañana, y quiero que entiendan todos ustedes, ¿verdad? Esta verdad central, que aquel que es hijo de Dios tiene que cumplir ciertas características para, para identificarse como un hijo de Dios, como un verdadero hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, con esa argumentación vamos a ver 3 puntos. Primeramente, vamos a ver la posesión del Hijo de Dios. En segundo, vamos a ver la provisión del Hijo de Dios. Y en tercer lugar, vamos a ver la persistencia del Hijo de Dios. Yo creo que esto no se olvida a ustedes, las 3 P, ¿verdad? Que es, ¿qué? Posición, la provisión y la persistencia, ¿verdad? Fíjense que anteriormente el apóstol Juan hace un llamado a los creyentes en el contexto anterior a permanecer en la comunión con Cristo y a estar lleno de valor. Y a su vez que no nos avergoncemos de su venida, porque Él es justo y todos los que hacen lo que es justo son los hijos de Dios. Ya al apóstol Juan nos está definiendo una característica del Hijo de Dios, del verdadero Hijo de Dios, ¿verdad? Es porque primeramente, ¿verdad? Toma a nuestro Señor como el único justo sobre la faz de la tierra. El único justo es Él. Hemos estudiado muchas veces la justicia. Y en el libro de Romanos aparece también, hemos estudiado un tema que es la justicia de Dios. De manera que el libro de Romanos se centra todo el argumento de Pablo en Romanos sobre la justicia de Dios. ¿Podrá algún hombre ser justo en la tierra? ¿Qué ustedes dicen? ¿Podrá ser, nosotros podemos ser justos delante de Dios? Dice que no hay justo ni hay uno. Pero vamos a ver, y fíjense que lo primero que argumenta o lo primero que está diciendo es la posición del creyente a ser llamado hijo de Dios. Se destacan 3 cosas. Primero, el amor del Padre. Fíjense que dice allí
Mira cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. ¿Cuál amor nos ha otorgado el Padre? ¿A quiénes le ha otorgado el Padre el amor? A sus hijos, ¿no? Así, porque dice el texto así, a sus hijos. Entonces, la manera que primeramente como un hijo, ¿verdad? Va a estar o se caracteriza es por el amor del Padre. Y yo me hacía esta pregunta también, ¿verdad? Cuando uno es padre, ¿verdad? ¿Cuánto amor nosotros le podemos dar a los hijos? Yo creo que podemos pensar que es incontable. Los hijos crecen, mis hermanos, y se van. Pero todavía el amor de nosotros, aquellos que conocen cuando los hijos crecen y se van de la casa, la esperanza de nosotros, los padres, es que vuelvan, ¿cierto? ¿Verdad? Ahora, todavía no lo ve ustedes porque están pequeños, están todavía adolescentes. Pero mire que cuando nosotros nos vemos que los hijos se van, nosotros nos dice cuánto es el amor que uno tiene. Hasta a veces uno sueña con los hijos, ¿verdad? Abrazando, dando besos, esas cosas. Pero es parte de la vida. Pero fíjense aquí que el amor del padre es lo primero que recibe el hijo. Ustedes recuerdan la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo en Juan, ¿verdad? Capítulo, en Lucas 11, donde se describe y dice la parábola del hijo pródigo. Y yo creo que está mal titulada. Para mí sería el gran amor del padre. Porque al final el padre recibe al hijo. Fíjense que el hijo pidió su herencia, se fue, malgastó. Ustedes saben toda la historia, ¿verdad? Hasta que el hijo quedó en la carraprana. Y así hay muchos hijos que quedan también en la carraprana. Pero entonces, ¿qué pensó el hijo? En mi casa de mi padre hay lo mejor para vivir. Y dice, bueno, voy a mi padre, le voy a pedir perdón primeramente a Dios, a mi padre. Pero fíjense que la trama la parte más interesante aquí, el, el clima de todo esto es cuando el hijo se acerca al padre. El padre lo ve a lo lejos. Ustedes saben eso. Y yo creo que usted se imagine esa escena, ¿verdad? Donde el padre ve al hijo ya a lo lejos. El padre sale corriendo, corriendo. Que era impensable salir un padre corriendo a abrazar al hijo. Y el padre sale corriendo, corriendo a abrazar al hijo. Y lo abraza y lo besa y le pone un anillo, una capa. Imagínense ustedes cuántos besos, cuántos abrazos el padre no le ha dado al hijo. Y yo pienso que hasta lo ha cargado en este caso. Lo carga en sus brazos. Fíjense que eso es lo que demuestra el amor del Padre Celestial para aquellos que son hijos. Mi pregunta es, ¿estás tú valorando ese amor que el Padre te ha dado? ¿Estás practicando ese amor del Padre? Es interesante, mis hermanos, que cuando uno mira el texto, dice, el amor, ese gran amor, ¿verdad? Que el Padre nos ha otorgado para que seamos hijos de Dios. Se destaca esa mirada que Dios Padre a Dios hijos. Y acuérdense que en Juan capítulo 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios a quién. ¿Para qué? Para todo el que crea, ¿verdad? Más en él. ¿En quién él? En el Hijo. En el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Nuestro Señor Jesucristo. Fíjense en el valor que el apóstol está dando aquí al amor del Padre, porque él sabía que hay corrientes, hay falsos hermanos, falsos maestros y falsos profetas que empiezan a socavar primeramente el amor del Padre. ¿Usted quiere que algo se termine definitivamente? Corte el amor. Deje de amar. Sí, prácticamente cuando nosotros dejamos de amar, dejamos esa comunión que tenemos con esa persona. ¿Cierto? Cuando dejamos de amar. Y, y cuando Lucas también describe en otro capítulo
dice que cuando un hijo le pide al padre un pedazo de pan, ¿acaso le dará que una piedra o una serpiente o un escorpión? ¿Qué le da el padre al hijo? Al menos yo pienso que en esa petición que estamos hablando en Lucas también habla de ese amor incondicional que hay de los padres a los hijos. Y mire que nosotros como padres, y hay abuelos también, ¿verdad? Que el amor lo demuestran de diferentes maneras. De diferentes maneras. Y ojo, no estoy diciendo que si usted muestra un amor, ¿verdad? De una manera áspera, que no debe ser, una manera irónica, que no debe ser, una manera regañona, que no debe ser. Pero entonces yo me pongo en el lugar del hijo. Mi papá me quiere. Mi papá no me quiere. Es lo que yo pienso a veces que ahí sucede con los jóvenes cuando están en esa relación. Entonces, el amor del Padre es el amor que recibimos primeramente de lo alto. Recuerdo estas palabras de un pastor que él dice, quiero amar, quiero amarte menos a ti, a mi esposa, para amar más a Dios. Porque amando más a Dios, te amo más a ti. ¿Correcto? Y digan amén los que están casados, que tienen esposo. ¿Ah? Al hombre, al hombre. Repítele esta poesía a tu esposa, ¿verdad? Aquí está la hermana y dice eso, ¿verdad? Quiero amarte menos a ti para amar más a Dios. Y amando más a Dios, te puedo amar más a ti. Amén. ¿Cómo dicen las mujeres que es Día Internacional? Amén. Qué bueno, qué bueno. Fíjense que ese es el primer punto que se destaca allí. Primeramente se destaca eso. Fíjense que él dice allí, en ese dice, ¿verdad? Y eso somos. Por esto el mundo no lo conoce, porque Dios no le conoció. Quiero aclarar que la palabra mundo aquí no se refiere a la Tierra, al planeta. No se refiere a eso, se refiere al sistema, a lo que gobierna el mundo. Y sabemos que el gobierno es Satanás. Y fíjense que dice también, en este consiste el amor. No que en nosotros hayamos amado a Dios, sino que en Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Qué maravilloso. Dios se da a sí mismo, se encarna a sí mismo, viene a la tierra, demuestra su amor y nosotros lo rechazamos. Wow, esto sí está mal. Juan habla sobre el amor del Padre que no ha permitido ser llamado hijo de Dios. Es una idea que comienza en el corazón del mismo apóstol y se va expandiendo a la vez en la carta. Y dice el amor del Padre, el amor de la Madre. Y ojo, te estoy diciendo el amor del Padre porque aquí está mostrando el amor de Dios. Pero el amor de la madre y el amor del padre son tan importantes en una vida familiar que tanto el padre como la madre deben dar amor a los hijos. No solamente amor. No solamente el padre. Porque es una relación que hay entre ambos, entre papá y mamá. Y esa relación tiene que mostrar ese amor que ellos tienen por sus hijos. Mira, a veces yo me pregunto, cuando una madre deja el hijo abandonado recién nacido, que yo lo he visto, ¿verdad? Que yo lo he visto, cuando nace un niño y dice, no quiero ni verlo, regálenlo. No quiero ni verlo, regálenlo. Y yo digo, qué falta de amor, qué falta de amor. En segundo lugar, Dios nos ha otorgado ese amor y el mundo no los conoce. Fíjense que dice lo siguiente, pero todos los que recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen quién en su nombre. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que creen en quién. Por eso mi pregunta fue, ¿todos somos hijos de Dios? Yo creo que en esta mañana se aclare bien esto.
que salgamos bien claros nosotros, ¿verdad? En una manera y en el contexto que el apóstol Juan lo está diciendo aquí, es en un contexto de una relación entre el creyente, el nacido de nuevo, que obedece. En ese contexto, no me malinterprete, por favor, no me vaya a malinterpretar. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos. Otra característica, los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por quién? Por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y dice también, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de los hijos de Dios, en Gálatas 4:5. Y por último, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Fíjense, mis hermanos, que ya dicho esto, ¿verdad? De quiénes son los hijos de Dios, ¿verdad? Estamos definidos nosotros. Mi pregunta es, cuando tú te paras en el espejo de tu casa, porque es la mejor forma de uno ver si es hijo de Dios, pero ese espejo no te va a ver tú, vas a ver la imagen de Cristo. Si estás ahí con esa imagen, ¿verdad? ¿En qué tanto te pareces tú a Cristo? ¿O nos parecemos tú y yo a Cristo? ¿Qué tanto nos parecemos nosotros a Cristo? Porque es la idea. La idea es eso, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, se destaca la posición a ser hijo de, llamado de Dios. En segundo lugar, mis hermanos, ser hijo de Dios, y quiero que me presta bastante atención en este punto, ¿verdad? Porque todo hijo de Dios no practica el pecado. Vaya que esta definición de pecado, ¿verdad? Que dice allí, ¿verdad? Hablando después en Juan 3, que al final dice, ¿verdad? Al final del capítulo dice, no como Caín, que mató a su hermano. Y dice, todo el que practica, versículo 4, y todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley. Entonces ya tenemos un concepto de qué es el pecado. ¿Qué es el pecado? Infracción de la ley. ¿La ley de quién? De Dios, ¿verdad? Entonces podemos decir nosotros que jamás hemos hecho violación de la ley. Creo que no. Todos nosotros en alguna vez, y me refiero al pasado, no al presente, alguna vez hemos pecado. O quien no ha pecado, que levante la mano. Todos hemos pecado, ¿verdad? Todos hemos pecado y hemos estado destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y esa pecado, definición, que es una declaración, vamos a decirlo así, una declaración que es afirmativa, pero a la vez exhortiva, que todos nosotros hemos pecado, ¿verdad? Porque los gnósticos decían, ¿verdad? Que ellos tenían la potestad de no pecar. Lo que pecaba en el cuerpo, no el espíritu. Vaya usted a saber. Lo que pecaba en el cuerpo, no el espíritu, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Juan enfatiza el pecado? Mis hermanos, nosotros hemos tomado el pecado muy a la ligera en este tiempo. Y meditando yo en esta doctrina del pecado, ¿verdad? Tanto jóvenes como adultos y como niños, ¿verdad? Nacemos con la semilla, ¿verdad? Del pecado. Nacemos. Y fíjense que el apóstol dice, ¿verdad? Fíjense aquí, dice, y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados. En Él no hay pecado. Versículo 5. ¿En Él quién? En Cristo. No hay pecado.
Y yo quiero nombrarte algunas características. Yo quiero que esta mañana tú te concentres en esto, porque para mí es muy importante esto, hablar del pecado aquí en la iglesia. Es muy importante, mis hermanos, que hablemos del pecado. En muchas iglesias no se habla de pecado. Se habla de otra cosa, menos de pecado. Y, y para mí, y lo tomo bastante en serio, ¿verdad? Y esto lo tomé yo también de un pastor amigo que habla, dice, el pecado en la iglesia del Señor, ¿verdad? Hay. Y esa es la destrucción de todas las iglesias. Fíjense que él dice alguna característica, y yo quiero que ustedes miren, que dice, el pecado entró en el mundo a través de Adán y con él la muerte. Y todos conocemos la historia de Adán y Eva. Cómo Adán y Eva pecaron por la desobediencia. Génesis 3. La naturaleza del pecado se describe como un cáncer, una podredumbre, un camino que lleva a la muerte, un obstáculo que nos separa de Dios, una carga pesada y un veneno. Ustedes están viendo el tamaño de espacio que ocupa el pecado. El segundo punto que está hablando aquí el apóstol es la provisión del pecado en el creyente. Yo quiero que tú te ubiques ahí un momento, o nos ubiquemos un momento, mis hermanos, ¿verdad? Con esta doctrina del pecado, que a veces nos parece algo sutil, pero carcome por dentro. Y eso también pasa en la iglesia del Señor. Y yo le voy a confesar algo. Cuando en la iglesia del Señor hay pecado, el mismo Señor se encarga de sacar a la luz pública ese pecado. El mismo Señor, el dueño de la iglesia, se va a encargar de sacar a la luz pública ese pecado. Mira, tú puedes encubrir tu pecado. Y le voy a decir algo, tanto a personas ya avanzada edad como jóvenes, que el pecado ataca más cuando usted y yo estamos solos. Porque pensamos que nadie nos ve. Encubrimos el pecado. Por eso que dice que el pecado se describe como un cáncer. ¿Y qué es el cáncer? ¿Ah? Una enfermedad que va comiendo hasta llegar a una metástasis y ocupa todo el cuerpo y después no hay recuperación. Es un obstáculo que nos separa de la comunión de Dios completamente. Estamos separados de Dios. Es una podredumbre, un camino que lleva a la muerte. Amado hermano, amado hermana, esto es serio. Esto es serio. Esto es muy serio. Y si queremos nosotros llegar, ¿verdad? A la presencia de Dios, ¿verdad? A la presencia de nuestro Señor, limpiémonos de todo pecado. Limpiémonos de todo pecado. Mírate que también el pecado se personifica como un rey que nos gobierna, una fuerza que nos atrae y seduce, un acechador en espera del momento. ¿Para qué? Para atraparnos. Acuérdese que Pedro dice, el diablo anda como qué, buscando a quién, a atrapar, a devorar. Esa es la idea del apóstol, que nuestros pecados también son así, son como leones rugientes, como un lobo rapaz, se dice el Señor. Cuando el Señor ya iba a estar para ser crucificado, Él dice, se van a herir el pastor y vendrán los lobos rapaces que van ¿qué? A destrozar, a comer la grey. Mi hermano, en conclusión, el pecado nos lleva a un endurecimiento gradual del corazón, haciendo que la persona se vuelva insensible y reverde. Se compara como la historia de un sapo en el agua. No siente nada.
Cuando usted agarra un experimento, agarra un sapo en el agua y enciende la hornilla, al principio él no va a sentir, porque se va a acostumbrar. Y hace mucho tiempo yo recordaba que en mi barrio, donde yo me crié, ¿verdad? Casi a 1 kilómetro había un vertedero de basura. O sea, ¿quién ha ido aquí a un vertedero de basura? ¿Quién ha ido? ¿Quién ha ido a botar basura a esa parte? Mire, yo le voy a decir algo. A casi 1000 metros se olía la pestilencia de ese basurero. Y como yo estaba encargado con otros de botar los escombros de un edificio, al yo asomar a esa parte, era tanto el hedor, ¿verdad? Que nosotros nos colocamos pañuelos. Pero lo interesante de esto, para decirle a ustedes, y quiero explicarle lo mejor posible, ¿verdad? Que cuando entramos directamente a ese vertedero, había mucha gente clasificando las basuras y mucha mosca grande, o dice mosca con lentes verdes. Mira, era así, uno hacía así, y las moscas se metían, pero yo veía que esas personas estaban tan acostumbradas al hedor y a la mosca que ya para ellos era insensible ese basurero. Y yo tuve la oportunidad de ir 2 veces. Y le confieso, una vez que que dejaba los escombros, me iba a bañar porque estaba como sucio, podrido, todo. Hay personas que tienen el pecado de esa misma manera, como ese vertedero de basura que le hiede, las moscas le están rodeando y no le interesa, son insensibles. Y hermano, cuidémonos de no practicar el pecado. Y dice, todo el que practica el pecado practica también que la infracción de la ley. Versículo 4. El pecado es infracción de la ley, dice allí, ¿verdad? Pero para ese pecado se manifestó el Hijo de Gloria. Amén. Se manifestó el Hijo de Gloria. La única provisión que nosotros tenemos, ¿verdad? La única, mis hermanos, la única, la verdadera, es la provisión que Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Es la única solución. A través de su vida, su muerte, su resurrección, su ministerio, ¿verdad? Su Espíritu Santo que mora en nosotros, nos ofrece el perdón y la fuerza para luchar contra la tentación del pecado. Yo quisiera que en esta mañana, ¿verdad? Cuando tú salieras de esta reflexión, considerada si tú eres un hijo de Dios y yo soy un hijo de Dios, ¿cuál va a ser mi identidad ahora? ¿Cuál va a ser tu identidad ahora? ¿Estoy mostrando yo realmente ser un hijo de Dios con el que está al lado, con el que está al frente, con mi vecino? Mira, es algo que debemos meditar, mis hermanos, debemos pensar bien. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, si tenemos el Espíritu de Dios, si hemos nacido de nuevo. Y la única forma nosotros, ¿verdad?, es confesar nuestros pecados. Es una lucha dura. Es una lucha interna entre el yo y el espíritu. Es interno la lucha. Es llamar la atención, mis hermanos, que somos hijos de Dios y continuamos en el mundo como si nada hubiese cambiado en nuestras vidas. Y nos olvida esa declaración, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero esa nueva criatura pasa
de una nueva criatura a ser un hijo de Dios, porque somos transformados en mente, en corazón y en espíritu. Nicodemo se acercó al Señor y le dijo, ¿cómo yo puedo nacer de nuevo? La pregunta es bastante cauciosa a hoy en día. ¿Realmente tú te consideras un hijo de Dios? Joven, ¿estás tú considerándote un hijo de Dios? Los adultos mayores, como dicen ahora, estamos considerando nosotros si somos realmente hijos de Dios. ¿Qué ha cambiado en nosotros para demostrar a esta sociedad que va en declive siempre, siempre y más al camino del infierno, vamos a decirlo así? Mano, nosotros somos luz del mundo y sal también del mundo. Esa declaración no es hecha ahí solamente por decirla. La luz del mundo alumbra todo. La sal lo que es conservar, cambia, transforma, preserva. En conclusión, hermano, para nosotros no pecar o que el pecado no se adueñe de nosotros, porque siempre va a estar el pecado ahí. Siempre vamos a tener tentaciones. Siempre vamos a estar a un paso de pecar. Pero como ya tenemos a Cristo, como ya tenemos al Señor de señores y al que venció la muerte y el pecado, aferrémonos a Él. Permanecemos en Cristo porque Él practica la justicia. Practiquemos la justicia. Dice, pues, puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumidor de la fe. Ahí está la provisión, mis hermanos. La provisión es nuestro Señor Jesucristo. Enséñale a tu hijo, ¿verdad? Que la única manera que vaya a los brazos del Señor Jesucristo es confiar y rendirse a sus pies. Enséñale. Por favor, este es un grito a tu nieto, a tu sobrino, enséñale que él es tan pecador como yo y yo necesito restauración, necesito a un redentor, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros a veces nos quejamos de los hijos porque no mostramos el amor del Padre. No mostramos el amor del Padre. Dice Ezequiel 18:5 al 9. Pero el hombre que es justo y practica el derecho y la justicia, hablando de aquel hombre, ¿verdad? No comete no comen en los santuarios de los montes, ni levanta sus ojos a los ídolos de la casa de Israel. No deshonra a la mujer de su prójimo, ni se acerca a una mujer durante su menstruación. Ese hombre no oprime a nadie, sino que devuelve al deudor su prenda. No comete robo, sino que da su pan al hambriento y cubre con ropa al desnudo. No presta dinero por interés o usura. Trae a sus manos la maldad, se quita de sus manos y hace juicio verdadero para el hombre. También ante también anda en mis estatutos y mis ordenanzas, obrando fielmente como hombre justo, ciertamente él vivirá. En pocas palabras, el hombre, ¿verdad?, que mira la justicia, va a practicar lo que es recto delante de Dios. Entonces, mis hermanos, lo primero que caracteriza o la razón que da aquí el apóstol Juan es que Dios nos da el amor y nosotros tenemos que mostrar el amor. ¿No es así? El Señor también nos da ese ejemplo. Nos da ese ejemplo. El amor. Y eso es lo que nosotros debemos mostrar en esta sociedad corrupta, porque está lleno de pecado. En tercer lugar, mis hermanos, ya que vimos la posesión del creyente,
la provisión que tiene que asumir el creyente cuando somos hijos de Dios. Vamos a ver la permanencia del creyente a la comunión y el amor. Fíjense que dice en el versículo 10: en esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. El apóstol hace una distinción aquí muy elocuaz. ¿Quiénes son los hijos de Dios y quiénes los hijos del diablo? Los hijos de Dios son aquellos que no practican el pecado. ¿Estamos bien? Así. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. ¿Quiénes son esos? Los hijos, dígale, los hijos del diablo, no tenga pena. Los hijos del diablo. Esos son los que no practican. En nuestra región tenemos un pronombre allá en el oriente que dice el hijo del diablo. ¿No es así? Pero, ¿ah? Hijo del diablo. Pero fíjense que aquí dice el apóstol: en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es hijo de Dios. Tampoco el que no ama a su hermano. Es importante, ¿verdad?, que Dios establece aquí una identidad. Bueno, el apóstol Juan establece una identidad, ¿verdad? ¿Quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo? Esa identidad ya está demostrada, que aquel que no practica el pecado, aquel que no comete infracción, aquel que es justo, aquel que ama a su hermano, ama y anda en comunión con quién, con el Hijo y el Padre. Y hermano, es algo tan simple cuando nosotros somos hijos de Dios, que debemos tener una identidad, que la gente vea en nosotros que somos hijos de Dios, que el esposo y la esposa se miren como hijos de Dios, que los hijos y las hijas se miren como hijos de Dios, que la familia se miren como los hijos de Dios. ¿Por qué es necesario esto? Porque vivimos en una comunidad donde aceptamos, ¿verdad?, todas las cosas como buenas. Y hay de quien dice bueno a lo malo y a lo malo bueno. Hay quien dice, mis hermanos, ya estamos viendo por qué el apóstol está hablando de los hijos de Dios. Porque se ha infiltrado dentro de la iglesia los hijos del diablo. En ese entonces se ha infiltrado falsos maestros. Y así sucede ahorita también. Hay falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores que están en la grey del Señor. Y hay que saber identificarlos a ellos. Hay que verlos quiénes son. Ya para ir concluyendo, el apóstol dice, el 11: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a nosotros. El vínculo perfecto en la comunidad, en esta iglesia y en todas las iglesias, es el vínculo del amor. El vínculo perfecto. Y en 1 Corintios capítulo 3 hay 3 dones que el apóstol da, el apóstol Pablo. Da que la esperanza, el amor, ¿cuál otro más? Esperanza, amor y la fe. Pero el vínculo perfecto, no entre nosotros, que debe estar y que debe practicar y que debemos practicar tanto ustedes como yo en esta iglesia, es el vínculo del amor. Con la esperanza que vamos a ver nuestro Señor cara a cara. Sea hoy o mañana, o cuando partamos de este mundo terrenal,
vamos a tener el privilegio de saborear el amor del Padre que ha puesto en su Hijo y que ahora somos hijos de Dios y ese amor nos da a nosotros. Y mis hermanos, esta carta no es algo tan suave. Hay que comerla, masticarla y saber en qué posición estoy yo. Si estoy practicando el pecado, si tú estás practicando el pecado, si yo estoy practicando el pecado, ¿verdad? Aléjate, confiésalo, confiesa el pecado, porque la confesión es lo que te va a decir para seguir adelante. En conclusión, mis hermanos, los hijos de Dios se caracterizan por mostrar el amor del Padre y del Hijo, por tener una identidad espiritual al rechazar el pecado y por vivir en comunión y en amor con sus hermanos. En resumen, si tú te consideras hijo de Dios, a la luz de la palabra, a la luz que hemos leído, cuando muestra el amor del Padre, cuando nos dice que no debemos practicar el pecado, cuando tenemos una provisión que es nuestro Señor Jesucristo, cuando vemos que la maldad abunda y nos da ejemplo de Caín, cuando vemos nosotros que en este mundo va derecho a la destrucción, podemos concluir si somos hijos de Dios con todas estas características. ¿Qué no vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con todo lo dicho? ¿Qué podemos aplicar nosotros? Al menos 3 aplicaciones para que ustedes puedan llevárselo. Primero, debemos identificarnos como con la nueva identidad de Cristo, reflejando el carácter de Dios en tu vida diaria. ¿Estás tú reflejando el carácter de Dios en tu vida diaria? ¿Cómo está tu conducta? ¿Cómo está tu hablar con los demás? ¿Cómo está tu relación con los demás, incluyendo los que no son de la iglesia? Debemos practicar el amor genuino en tus relaciones. Y cuando hablo de genuino, no estoy hablando de un amor fingido. Estoy hablando de un amor que sale del corazón. De manera que pregunte, ¿cómo yo puedo servir y apoyar a quienes me rodean, mostrando el amor de Dios en mis acciones? Tercero, debemos reflexionar, mis hermanos, sobre las áreas en tu vida y en mi vida que tenemos esa falta de amor y que no nos identificamos como hijos de Dios. Este pasaje nos recuerda constantemente el compromiso que tenemos como hijos de Dios a vivir el amor y la santidad que debemos reflejar cuando somos hijos de Dios. Es un reto esta mañana. Quizás nosotros tengamos algo en nuestro corazón todavía que merece atención. Y yo creo que es así. Que al salir de esta reflexión, ¿verdad? Tú muestres el corazón, primeramente a Dios. Primeramente a Dios. Y en segundo lugar, a la persona que tú quieres mostrar a Dios. Porque no debemos tener en nuestros corazones ese pecado. No es porque somos una iglesia aquí familiar, pero más de esa iglesia familiar, mis hermanos, tenemos todos nosotros que reflejar que somos hijos de Dios. Mira que cuesta. Usted me dirá, ¿y cómo hago, pastor?
Hay áreas en tu vida que hay que mejorar. Áreas en tu vida donde tienes que mejorar con tu familia, como mujer, como hombre, como joven. Porque Dios quiere un pueblo santo. Y la santidad es progresiva. Y se comienza aquí en la tierra, no en el cielo. Se comienza aquí. Mis amados hermanos, quisiera que en esta mañana nos comprometamos. Toda la iglesia, y quiero que se pongan de pies, por favor.